Hola y bienvenido a Humanos, este espacio en donde converso con humanos fantásticos, maravillosos que me han cambiado la vida. También donde tomamos unos vinitos exquisitos y pasan cosas raras. Hoy tengo a un humano de lujo. Voy a poder conversar con Felipe Galvis, que es ingeniero, es un entusiasta de la respiración, es un curioso, ya vamos a hablar de esa palabra. Felipe, a mí me encantaría darte la bienvenida a este espacio, pero siento que este espacio ya es más tuyo que mío. Yo creo que tú has estado aquí más que yo casi que vives en este espacio metido. Prácticamente. Y eso me da mucha alegría, porque es un signo de cuán conectado estás con esta región, de todo lo bonito que ha estado pasando. Y yo quiero preguntarte, antes de que hablemos mucho de ti, ¿qué crees que pasa en esta región? Que tanta gente está interesada en respirar, en meterse en hielo, en hacer ejercicios de respiración que les llevan a otros estados de conciencia. ¿Qué pasa con Medellín? Bueno, primero, muchas gracias Tomás por tenerme aquí en este Con espacio. amor. Feliz de estar acá y feliz de estar en esta conversación contigo. Y sí, Medellín es una cosa impresionante en ese sentido. Hay una curiosidad infinita, una necesidad de búsqueda, de explorar otros estados de conciencia, de crecer, de autoconocimiento, que no he visto en ninguna otra parte, en ningún otro lado. Hemos hecho eventos en más de 9 países. Nada se compara con la energía que se vive acá. Y como bien dices, aquí Fauna y Flora se ha vuelto de alguna manera la casa de Respira en Medellín porque tiene una energía muy especial. Es un sitio, aquí pasa magia De acuerdo. y no sé qué pasa en Medellín. De verdad, me encanta, pero no sé. Yo tampoco estoy tratando de averiguarlo. Cuando dices que pasa magia, estoy de acuerdo. Yo, de hecho, vine a un evento acá contigo, sentí la magia, fue hermoso. Todavía tengo rastros en mi psique y en mi cuerpo de ese evento. Creo que seguiré integrando pedazos de cosas de haber vivido ese corto evento y te lo agradezco enormemente. Creo que en buena parte estoy aquí conversando contigo por ese evento. Si esto fuese si tu vida fuese una novela, como una historia, y uno piensa como el arco del personaje, es bastante complejo llegar de el tipo ingeniero metido en el mundo corporativo que quizás está pensando en problemas hiper complejos que nada tienen que ver con lo que acontece en su cuerpo, ¿no? La planificación estratégica y mil pendejadas, ¿no? A convertirse en un tipo que pone la mirada en un problema muy concreto que está enterrado en su cuerpo. ¿Cómo carajo respiro? Me parece interesantísimo pasar de ese lugar a este lugar. Para quien no te conoce, ¿cómo pasas de allá a aquí? Me encanta la manera como planteas la pregunta, porque es verdad que en una novela uno ve el personaje evolucionar y se hace más evidente hilando hacia atrás cómo fue ese camino, ¿no? Para que el personaje llegue a donde llegó y sea quien es en ese punto. Imposible saber mirando hacia el frente. Imposible. Y yo siento hoy cuando recuerdo esos momentos trabajando en planeación estratégica, trabajando en petróleos, trabajando en energías renovables, parece otra vida. O sea, fue hace un par de años, bueno, un par de años no, fue hace unos años, pero ya lo recuerdo como si fuera otra vida. ¿Qué pasó en el camino? Yo siento que las empresas o el mundo corporativo tiene una facilidad para hacer que las personas se desconecten de sí mismos, para que uno se disocie de sí mismo, se disocie de su cuerpo y literalmente deje de sentirse. Yo creo que en parte por lo que tú estabas diciendo, está uno muy enfocado en problemas externos y en su mayoría, si no todos, son problemas ajenos también. Y, y se aplaude y se pone en un pedestal al que nunca siente, al que siempre está bien, al que nunca se queja, al que no alza la mano y dice, hey, estoy mal. No, estoy mal en título persona. Y eso lleva a que se genere una dinámica en las empresas en las que la gente se desconecta de sí mismas y dejan de sentir. Yo por cuestiones de la vida terminé
conectado con, o más bien probando, talleres de respiración, diferentes técnicas de respiración. En una época que estuve expatriado en Londres. Y ahí se abre una ventana gigante a ese mundo, que es la respiración, que yo desconocía completamente. Y desde ahí ya no hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás, porque en la medida que uno conoce esas partes de sí mismo a través de una herramienta tan, tan de todos como es la respiración, ya se va a hacer muy fácil recurrir a ella. Y así fue. En la medida en que más recurría a la respiración para ver cómo estaba y para determinar mi propio estado de forma deliberada, eh, más me conectaba conmigo mismo y más me daba cuenta lo disociado que estaba de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que el cuerpo me pide, de lo que el cuerpo me dice. Y de esa manera ya no hubo vuelta atrás. Estaba pensando que el regreso a la sencillez y a lo simple que acontece dentro de la mente propia y el cuerpo propio podría ser como un signo también de esa sabiduría. Porque es que estamos habituados a perdernos en la hipercomplejidad, en la ficción, en todo lo que acontece allá afuera. Yo estoy seguro que quien empieza a poner la mirada más a la respiración de repente está atento a otras cositas también, que son muy sencillas, pero que todos los días pasamos desapercibidos, ¿no? Y es cómo late mi corazón, Sí. y es cuál es el estado de mi mente, cuál es la calidad de los pensamientos que estoy teniendo, cómo miro, ¿no? Cómo abrazo, cosas mucho más sencillas, Sí. que creo que finalmente terminan siendo dilemas a los que tiene acceso un grupo de la población, que no es muy grande. La mayoría están perdidos en el tráfico y qué hay que hacer para poder llegar más a tiempo a la siguiente reunión, que nada tiene que ver con lo que me está pasando a mí, sino con lo que pasa en una corporación. Sí. Al comienzo de esta conversación, de hecho fuera de cámara, yo suelo hacerle esta pregunta a las personas con las que converso en humanos, les digo si hay algún tema que no podamos conversar, porque me gusta ser como educado. Creo que si bien todos intentamos hacer un ejercicio de honestidad, la honestidad no quiere decir exponerlo todo. Pero fue muy lindo que al comienzo de esta sesión dijiste, pues, la verdad, de lo que quieras hablar, libertad total. Y eso me ha dado con mucha tranquilidad de empezar este espacio. Porque quiero hablar de cositas del humano. Perfecto. Yo sé que a ti te encanta hablar mucho de respiración y vamos a hablar mucho de respiración, vamos a respirar juntos hoy. De hecho, ya lo estamos haciendo. Pero quiero conocer más al hombre. Cambiando un poco el formato de estas cosas, en donde yo suelo abrir un vino más tarde, ya lo tengo allí porque me lo quiero tomar desde temprano contigo. Y te digo todo esto porque he elegido una cepa que se me parece a ti. He elegido una cepa y un vino que me resultan muy poco pretenciosos, un vino muy honesto, un vino muy equilibrado, un vino muy balanceado. Si fuese un patrón de respiración sería un patrón cuadrado, ¿no? Ok. Como muy enfocadito, como Sí. muy para hacer cosas, como... me recuerda mucho a ti eso. Es un vino de la Ribera del Duero que tiene un perfecto equilibrio. Para mí el tempranillo, que es la cepa, me resulta algo tan cercano, es como muy familiar y tiene siempre como esa bonita delicadeza que hay en una robustez bien entendida, ¿no? Entonces quiero que lo probemos juntos. Bueno, tremenda descripción del vino. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Lo has tomado antes? Sí. ¿Tienes alguna opinión de él? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te parece decente? ¿Se te parece a ti, no se te parece a ti? Pues nunca lo había visto desde ese lado, pero me gusta bastante. Miremoslo de ese lugar. Yo no sé si tú sabes, a propósito de la respiración, cómo nos recomiendan catar utilizando la respiración. Porque hay algo muy típico. Tú dices que la respiración profunda siempre es malentendida, que es esta respiración superficial. Sí. Muchas veces cuando la gente va a catar hace lo mismo y hace una grande, ¿no? Y al hacer eso se pierden muchas cosas. La idea es hacer varios corticos con la nariz.
¿ok? Y en esas pequeñas inhalaciones va a haber información distinta, ¿m? Que si tomamos una sola grande, que luego se nos va agotando y ya dejamos de recibir información. Claro. Entonces dale de a poco. Claro. Este vinito a mí me da una alegría. Qué bueno. Como un vinito Qué bueno. para circunstancias muy honestas. Qué bueno. Pienso en ti y pienso en eso. ¿A qué te sabe a ti? ¿A qué me sabe el vino? Curiosamente siento que me aterrizó. Ok. Estaba muy enfocado en tus palabras, en la conversación, estaba muy por aquí arriba. Y de alguna manera siento que me aterrizó, me trajo al cuerpo. Qué sabroso. Sí, sí, bastante. De hecho, me parece que bien entendido es una de las funciones del vino, ¿no? Como detenernos a hacer presencia otra vez en el cuerpo, lo que decíamos al comienzo. Lo simple, lo sencillo. Hay una vaina que tú mencionas en muchos espacios a propósito de quizá antes tú tendías a ocultar cosas de ti, como todos. Ya ahora dices antes de una entrevista de lo que usted quiera hablar. Y hay una de las que tú has hablado en otros espacios que hemos compartido, y es el asunto de la tartamudez. Te he escuchado la frase decir, crecí con tartamudez. Yo quiero que cuentes un poquito de esto, ¿no? ¿Cómo se siente llevarla en el cuerpo? ¿Cómo se siente este signo ahí, como aprisionado en el cuerpo, con el que batallaste un tiempo? Creo que hubo una batalla. Yo no sé en qué estado está la cosa ahora. ¿Y cómo la respiración ha afectado tu manera de relacionamiento con esto a lo largo de la vida? Pues mira, inicio antes haciendo alusión a lo que decías de esas cosas que uno oculta de uno mismo. La razón por la que yo terminé enfocado en temas de respiración fue precisamente por eso. Fue para, a través de la respiración, aprender cómo regularme. Por la naturaleza de los trabajos que yo he tenido, siempre he tenido que hablar en público, hacer presentaciones a públicos intimidantes, y siempre fue una pesadilla absoluta. Desde el colegio que tenía que hacer una presentación, no dormía desde la fecha que decían cuándo era la presentación hasta el día de la presentación. Así fueran 2 meses, ya tenía eso en la cabeza. Cuando decían en el salón que cada niño iba a leer un párrafo, yo ya sabía cuántos niños ya había antes de mí y en consecuencia cuál párrafo era el mío, y ya había identificado las palabras problema. Mira ahí, la PR es una de esas, las palabras problema. Entonces es algo que siempre está ahí de manera permanente, siempre. Aún hoy, que aparentemente no está tan visible, sigue estando ahí detrás de cámaras, muy latente. Y hay como una especie de figura que trato de pintar, que trato de dibujar para que la gente entienda qué es lo que se siente, porque es muy difícil describir esto. Y tiene que ver con imagínate que hay 2 personas caminando de una esquina de la sala a la otra. Van hombro a hombro. Y desde afuera pareciera que van igual, van caminando igual. Pero puede ser que uno se esté quedando cortico de vez en cuando y luego lo alcance, y luego uno de ellos va caminando en un entorno súper fluido, como sin fricción, mientras que el otro va en un entorno viscoso que genera resistencia. Al final llegan al punto B y desde afuera pareciera que no pasó nada, que estaban igual, pero uno inevitablemente llega más cansado que el otro, porque estaba batallando por dentro. Entonces la respiración me ha permitido experimentar muchas veces sensaciones de caminar sin fricción, de ir casi flotando, casi que me llevan. Y eso es algo que era desconocido para mí, aun cuando desde afuera parecía que no, que todo estaba bien. Eso permanece ahí, eso sigue ahí, eso es algo que está completamente presente todo el tiempo. Acá que estamos hablando, lo tengo presente. Entonces, de manera a veces imperceptible, uno se acostumbra a buscar sinónimos o a decir frases de una forma distinta, de manera que no se sienta, de manera que no se perciba, pero siempre está ahí. Entonces, sí ha sido una batalla permanente, ha sido una batalla constante. Y es verdad que la respiración es la que me ha ayudado a volver al cuerpo, a
a regular eso. Porque en la medida que hay ansiedad, en la medida que hay estrés, pues eso se incrementa, evidentemente. Mm. Y, y bueno, ha sido una compañera para este tema tremendo. Y tú decías eso, que son cosas a las que uno busca mantener en la oscuridad. Esta era una de esas, porque yo siempre atribuí a la tartamudez un elemento de vergüenza. Mm. Yo no quería que se me conociera como una persona con tartamudez. Y creciendo siempre me fue bien en todo lo que hice. Entonces me iba bien en el deporte, me iba bien en el colegio, socialmente me iba muy bien con la gente, me iba bien. Entonces no quería tener esa manchita negra Mm. en mi afán de perfeccionismo innecesario, que bueno, eso es toda otra película que podemos hablar después. Y entonces siempre lo mantuve oculto. Yo no quería que supieran esa falla, ¿no? Y siempre lo mantuve oculto, en la oscuridad. Eso no soy yo. Y lo alejaba de mi identidad. Ese no soy yo. Mm. Queriendo resolverlo, como si fuera un elemento a resolver, sin que se supiera, para después ya salir del closet y decir, ah, sí, no, eso era algo que tuve, pero no, eso no pasó. Y curiosamente es en la medida que más luz le doy a eso y más lo expongo y más hablo de eso, que más desaparece. Mm. Claro. Entonces por eso al inicio te dije, se vale hablar de todo, porque dentro de este proceso ese ha sido un aprendizaje grande. Las cosas hay que hablarlas, hay que hablar de esas cosas, hay que darle luz a esas partes de nosotros, porque somos nosotros también, hay que darle luz a esas partes de nosotros que lo piden. De acuerdo. Y ese ha sido el viaje. Sí, de hecho, probablemente uno de los motivos por los cuales está allí es para producir vergüenza. Para producir vergüenza. Y cada vez lo hace menos. Uh-huh. Entonces, digamos que una de las funciones de la cosa se va deteriorando. O sea, va perdiendo fuerza, va perdiendo como esa capacidad allí, medio macabra, de satisfacer algo. Yo quiero que profundices un poquito en qué has aprendido del asunto de la tartamudez, porque tú que eres un empeliculado con estudiar cualquier cosa que se le ponga enfrente y que le genere curiosidad, estoy seguro que a través de la respiración has ido a lo que tú crees que es el fondo de las cosas, te metes por allá, revuelves, sacas, buscas, lees. Y estoy seguro que desde la perspectiva bibliográfica has conseguido cosas maravillosas, pero desde la experiencia has conseguido seguro más. ¿Qué has aprendido? Tremenda pregunta. Eh, Me pagan por hacer tremendas preguntas, ese es mi trabajo. pues, tremenda pregunta. Sí, tienes razón. De hecho, he aprendido más desde la vivencia y la experiencia, a pesar de siempre recurrir a los libros y a la lectura y al estudio para satisfacer esa necesidad de esa parte racional y quedar tranquilo por ese lado. Pero al final se aprende más desde el sentir y desde el vivir y desde el experimentar. Algo que he aprendido, por ejemplo, es la manera en la que el cuerpo nos habla. El cuerpo nos habla a través de susurros, el cuerpo nos habla todo el tiempo. Mira que a mí he notado que se me acentúa la tartamudez cuando quiero decir mentiras. Bárbaro. Eso es una manera del cuerpo de decirme por ahí no, de mantenerme honesto. Eso no te lo va a decir ningún libro, hay que vivirlo. Y eso es algo que me he dado cuenta en la medida que me conecto más con eso, que me conecto más con la tartamudez y que me conecto más con dónde se siente en el cuerpo, dónde hay bloqueos en el cuerpo que se siente la tensión. Y es impresionante eso. Cada vez que voy a decir mentiras, ¡pum!, aparece. No es a veces, siempre, cada vez. He aprendido también la importancia de compartir la historia personal. Siendo una persona que jamás hablaba de sí mismo y jamás contaba su historia personal, me gusta mucho hacer preguntas y escuchar. En parte era precisamente por eso, porque no me gustaba hablar. No me gustaba hablar en público, por obvias razones. Entonces, aprendí fue a escuchar, a hacer preguntas, quedarme tranquilo escuchando. Pero aprendí lo importante que es también contar la historia personal. Y esto lo aprendí en un taller. En el primer taller que yo compartí, el tema de la tartamudez, fue en un taller en Bogotá, donde un amigo que nos prestó el espacio para hacer el taller, al inicio del taller yo le dije, pues le di la palabra, le agradecí en público y le di la palabra por si quería decir unas palabras antes para presentarse. Y él es un amigo con el que yo jugué squash muchos años. Y el hombre pasa al frente y cuenta una historia
pues, una historia muy personal, muy de él, tremenda, de por qué ya no puede jugar squash, cómo sufrió una hipoacusia súbita y de repente entonces dejó de escuchar de un oído y el eco de la pelota de squash lo sacó de las canchas y la squash era como parte gigante Oh, de su vida. Entonces, conté una historia muy personal y yo, uff, ya después de esto me animé y conté el por qué yo estaba ahí. oh. Y después del taller, dos personas que no dijeron nada en todo el taller se me acercaron y dijeron gracias porque al escuchar eso se conectaron con algo de ellos. Cada quien lleva su tartamudez por dentro, ¿no? En otras Ujú. formas. Y ese día dije, qué potente que el solo hecho de mencionarlo, algo les ayudó. Yo no puedo quedarme con eso. Debo mencionarlo siempre porque todos llevamos una carga, todos llevamos una batalla. Entonces, si el solo hecho de compartirlo le va a ayudar a alguien, pues vale la pena, siempre. Entonces, eso es otra cosa que me ha enseñado, es la necesidad de compartir, hay que hablar, hay que decir cómo estamos realmente, de verdad, detrás de las máscaras, qué hay aquí detrás de las máscaras. Esas son dos grandes. Escuchándote regreso al vino y regreso a la sesión a la que asistí aquí contigo, apareció algo de eso y hablaste de la tartamudez. Y es una clara manera también de humanizar espacios, de humanizar a un facilitador, aunque tengas no sé cuántas miles de personas han pasado por espacios contigo, volver y aterrizar y decir, aquí estoy yo. Y el balance no significa que estoy perfecto, significa que tengo un claro entendimiento de mis oscuridades, así como de mis lugares luminosos. Entonces regreso al vino porque a eso me refería con el equilibrio. Mm, No es que tú estás en homeostasis. mm, No, 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 no. Es que tú estás entendiendo todas estas fuerzas que están adentro. Les estás dando luz para comprender un poco más y ver qué haces con esa cosa. Fue curiosísimo cuando incluso presentaste la tartamudez como una manera de entender distinta la mentira, porque mm, te obliga a cuestionarla. claro, Es que comenzamos hablando de tartamudez y luego bajamos a la mentira. ¿Qué hago con las mentiras? tremendo. ¿Para qué estoy mintiendo? Es como si ahora fuese vehículo para ver otras cosas. Mm, Me parece que allí también el síntoma va perdiendo otra pata. claro, Más bien se convierte en luz. Y es como un buen, al menos un buen comienzo para trascender tremendo, el síntoma, ¿no? Me parece tremendo. muy Me lindo. encanta esa lectura que le das. Porque la mentira también puede entenderse de muchas formas. No solamente la mentira explícita que estoy diciendo, en las palabras que estoy diciendo. Son las mentiras que me digo a mí mismo de forma sutil. ¿Qué quiero decir con eso? Yo terminé trabajando, mi primer trabajo fue en Ecopetrol. Y terminé inmerso en el mundo de los petróleos porque cuando uno sale a la universidad no sabe ni lo que quiere. Y apareció una oportunidad en Ecopetrol y entré ahí. Crecí dentro de la empresa, me fui a hacer un MBA y seguí en el mundo de la energía. Ya me metí por energías renovables porque quería salirme de la industria del petróleo. Pero era lo mismo, era más de lo mismo. Y cada vez que yo presentaba frente a un cliente o prospecto de cliente o frente a la junta o frente a quien fuera, yo estaba presentando cosas en las que yo no creía. Eso son mentiras a mí mismo. Hablar de eso y tratar de pretender que respaldo lo que digo es mentirme. Entonces, curiosamente, hablar frente a esos públicos de esos temas era, era una traba permanente. Ahora hablar frente a grupos más grandes, pero de esto que de verdad Uh, siento y es mío, ¿no? Lo vivo, no se manifiesta tanto. No me hace pataleta esa parte de mí para que la vean. No es mentira. Entonces, por ese lado, la mentira tiene muchas aristas. ¿Qué mentira se dice uno todos los días? Eso es una señal también. Esto se me ha vuelto entonces una herramienta que, como bien dices, le da una luz diferente a algo que me ha acompañado toda la vida y que yo nunca vi con esa luz. Eh, Uno de los trabajos que hemos desarrollado yo lo llamé From Pain to Purpose, del dolor al propósito, precisamente por eso, porque cuando se resignifica y se cambia la perspectiva de estas cosas que nos tallan, ahí hay algo, ahí hay propósito. Felipe, tú has vivido en muchas ciudades, en algunas cuantas.
¿Cuántas? No sé. Me gusta esa respuesta. Como 10 países. Son varias, son varias. La gente respira distinto en cada ciudad. Sí. ¿Qué notas? Sí, qué buena observación. La gente definitivamente respira diferente en cada ciudad. En términos generales, se ha encontrado que en las ciudades grandes y ajetreadas se respira más rápido que en las ciudades medianas. Más rápido. Y en las ciudades medianas o en ciudades en general se respira más rápido que en el campo. Respirar más rápido también trae de la mano respirar diferente en la forma, en la mecánica, porque también quiere decir que es más superficial, más arriba en el pecho, no es abajo, donde debería ser. También quiere decir que posiblemente es una respiración más ruidosa, no es tan sutil. Y todo eso cambia la manera como experimentamos la vida. Todo eso cambia la forma como le estamos hablando a nuestro sistema nervioso y cómo percibimos el mundo que nos rodea. Entonces es interesante ver eso, ver cómo cada ciudad se ha condicionado su propio sistema nervioso de la ciudad a través de cómo respira su gente. Y eso sí se nota. Sí, a ver, me parece interesante también pensar que esa respiración está advirtiendo algo. Es decir, cumple su función de alerta. Sí. Cuando tú estás metido en una dinámica perversa, tóxica, y tu respiración se agita, pues tiene una lógica también, ¿no? Te está diciendo, hey, sistema nervioso, quizá aquí hay que tomar decisiones, quizá hay que movilizarse, quizá hay que cambiar algo de mi entorno, porque yo no creo que todo sea trabajo interior, ¿sabes? Como adáptese al ambiente ruidoso y complicado. No, yo creo que también la respiración a veces avisa. Tienes que tomar decisiones en la vida. El problema es cuando usted se queda en el mismo sitio y sigue respirando igual y ya la alarma deja de ser alarma y se convierte en la cosa que le da forma a su cotidianidad y usted termina entonces activando ese sistema simpático a toda hora, sin parar, una y otra vez. Y empieza a ser parte de la dinámica de la ciudad. Y resulta usted el que le está gritando al otro en el tráfico y está alterando el sistema nervioso del otro y se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Se incorpora y se hace parte de uno. Así de macabro. Sí, así es, así es. Nazaret Castellanos, una neurocientífica española cuyo trabajo me encanta, tiene una frase que me gusta mucho. Dice, la mente sabe, no, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Y es parte de ese sistema de alarma que tú dices. Cuando algo ocurre en el entorno, el hipotálamo, que es un área subcortical, la mente racional aún no se ha dado cuenta, pero el hipotálamo ya le envió señales al cuerpo entero. Y una de esas señales que envía es al patrón respiratorio y a la velocidad respiratoria y a la forma como uno respira, porque necesita poner el cuerpo en alerta. Entonces algo está pasando en el entorno y antes de que lo podamos racionalizar y entender desde la razón, ya el cuerpo sabe y ya avisó, ¿cierto? Tremendo es, como tú dices, cuando eso se normaliza y nos acostumbramos y aceptamos que ese es el normal, ¿no? Normalizamos totalmente eso al punto que lo hacemos propio. Entonces ya hacemos parte de ese sistema. Ya nada está en alerta, pero sí estamos en estrés crónico. Si estamos viviendo en esa alerta constante. Que sea normal no quiere decir que esté bien, pero lo normalizamos completamente. Sí, es andar, imagínese, levantarse en la mañana, suena la alarma, pero usted nunca la apaga. Sí, Usted sigue el resto del día y hace sus cosas y la alarma sigue sonando todo el día. sí, Eso es, así funciona, ¿no? El sistema sigue en alarma y sigue retroalimentando como esta espiral nefasta. Escuchándote hablar, decía, adentro de mi cabeza, yo tengo varias conversaciones conmigo dentro de mi cabeza, escuchaba al ingeniero hablar. claro. Tu voz de ingeniero es una voz particular. Ah, sí. Sí, 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 tú empiezas a ordenar los facts y las cosas y citas y los libros. Esa es la voz del ingeniero. Y yo estoy seguro que has aprendido de respiración mucho más cuando trascendiste al ingeniero. Totalmente. Ahí se puso buena la cosa. Y por eso creo que te llamó la atención también más la respiración y ciertos ejercicios de respiración, incluso por encima de como del hielo y otras cosas que terminaste haciendo también, pero
yo quiero entender cómo el ingeniero aporta a lo que hoy es Felipe en el mundo de la respiración. Pero también quiero entender cómo todo esto que no cabe en el universo de la ingeniería, de lo cuadriculado, de las camisas a rayas y con cuadros, también te ha hecho el hombre que eres, porque eso no puede ser medido, no ha sido publicado en ninguna revista ni revisado por pares. Eso es tuyo, y eso tuyo me parece muy valioso. ¿Cómo esa comunión de una mente muy cuadrada y de un espíritu muy curioso hoy terminan resultando en esto? Qué curioso eso que dices, que esa es la voz del ingeniero. Nunca me lo había preguntado yo a mí Sí. mismo de esa manera. Ni Mírate lo había observado tampoco. Ah, bueno, bienvenido. Es interesante que a mí todavía, a pesar de lo que se ha vivido y lo que he experimentado a través de la respiración, ya sea guiando talleres o viviéndolo yo mismo como participante, pues ahí uno descubre una cantidad de cosas, unas cosas que que no se pueden explicar. Ahora te cuento una anécdota, de hecho, que nos pasó acá mismo. Hay cosas que no se pueden explicar. Lo que las personas viven en su proceso durante una respiración hiperventilatoria es maravilloso y es un viaje muy personal, es un viaje de colores, figuras, sabores, olores, que no hay manera de ponerle una lógica. Y es curioso que habiendo vivido eso, se me abre a mí unas puertas enormes a otro mundo del cual yo nunca había hecho parte, creciendo como ingeniero, en entornos muy cuadriculados, con amigos y círculos sociales también muy del mismo estilo. Pero a pesar de eso, y a pesar que es innegable la magia que ocurre en estos viajes de respiración, sí siento tranquilidad al poder corroborarlo desde la parte racional. Totalmente cierto. Y aprendo mucho de la parte no ingeniera, de la experiencia, de lo que se vive, de lo que no se puede explicar. Pero me queda la necesidad, es una necesidad de ir a explorar. ¿Y eso por qué se dio? ¿Y qué pasó? Y tratar de entenderlo desde la razón. Muchas cosas como esas no tienen explicación racional, no tienen. Cuéntame la historia que dijiste que ibas a contar. Tuvimos aquí una certificación, nosotros formamos gente también y certificamos gente para que pueda guiar estas sesiones de respiración. Me encantó Entonces, la idea de pensar eso de certificar gente, pero como gente. Es que certificado, eres gente, ya, finalmente. eres persona. Sí, sí, eres persona. Te portaste bien, ¿no? Y lo certificamos acá mismo en este espacio. Está, insisto, la sede en Colombia Sí. para Respira. Y estábamos acá precisamente 15 participantes y empezamos a guiar una sesión de respiración mi esposa y yo. Marcela es también facilitadora de respiración, ella guía unas sesiones de breathwork maravillosas y estábamos los dos guiando esta sesión. Marce en ese momento estaba embarazada de nuestra hija Alma. Y es interesante, a ver, uno, ¿cómo explica eso desde la lógica? No se puede. Empezamos a guiar la sesión de respiración, estaban las personas acostadas aquí en semicírculo, 15 personas. En el momento en que se ponen el tapaojos y se acuestan a respirar, aparece una mariposa. Estamos en la mitad de la naturaleza, a veces llegan mariposas, pero yo nunca había visto una mariposa como esta. No solo nunca la había visto por su forma y la belleza de esta mariposa, sino que además empieza a revolotear encima de la participante que está en el extremo. Y subía y bajaba, y subía y bajaba, y subía y bajaba. Esta sesión de respiración dura hora y media. Entonces la gente está acostada hora y media respirando, guiada por nosotros. Ellos no saben qué está pasando fuera. Solamente está la guía de mi voz, la música que acompaña y tienen un tapaojos. Pues esta mariposa, después de un ratico en esta persona, se pasó a la siguiente. Y para arriba, y para abajo, y para arriba, y para abajo, y se le quedaba por aquí arriba dando vueltas. Y pasó a la siguiente. Y pasó a la siguiente. Hizo las 15, una por una, en orden, sin saltarse. Fue impresionante. Y se devolvió, una por una. Hora y media. En el momento en que se acabó la sesión de respiración, y un segundo antes que la gente empezara a quitarse los tapaojos para moverse y para volver a este mundo, a esta realidad, la mariposita se fue. Minutos antes de eso,
habíamos dicho con Marce, qué bonito que esa es la primera sesión de respiración que Alma guía con nosotros. Alma en la barriga de Marce. Impresionante. Y esto es más impresionante aún porque hay una historia aún previa Vamos, me con las encanta. mariposas. Un día después de que Alma fuera concebida, nosotros estábamos en Perú. Y escalando Machu Picchu, o bueno, subiendo Machu Picchu, nos acompañó una mariposa parte del viaje. Cuando nos sentamos a descansar un rato, ya veníamos molestando con mi esposa que la mariposa era, bueno, era nuestra hija, hija o hijo, todavía no teníamos ni idea que Marce estaba embarazada. Y estábamos molestando que la mariposa era su alma acompañándonos. Entonces nos sentamos a descansar y esta mariposa viene y se me planta acá. Se planta acá por un buen rato. Y le digo yo a la mariposa, pero un buen rato que alcanzamos a tomarnos fotos los tres, a hacernos selfie, de todo. Y le digo a la mariposa, bueno, si estás lista para venir, ve a donde tu mamá. Todo esto en chiste. Y evidentemente la mariposita empieza a volar y se le planta en el cachete. Y se le planta en el cachete a Marce. Y se queda ahí un buen rato al punto de tomarnos fotos los tres. La mariposa siempre ha estado ahí. Ahora, este fin de semana pasado, esto fue el año pasado, este fin de semana pasado acabamos de finalizar un proceso de certificación. Esta vez con Alma de este lado de la piel. Y estamos los tres y viene una mariposa espectacular, naranja, roja, y se le planta a Alma. Se le para a Alma. Se le para a Marce. Y vengo yo y se me para a mí. Y estamos los cuatro. Y hay muchas fotos que tenemos con la mariposa. Y Marce se viene a caminar con Alma por acá y la mariposita va con ellas. Es impresionante. Eso no hay manera de explicarlo. Y para mí eso es magia. Yo no puedo encontrar en ningún libro una explicación y no la necesito. Pero son esas cosas que ocurren que son magia. Y a menos que se vean con ojos de magia, uno las deja pasar. Como si no fueran nada. Pero son algo. Entonces, bueno, como ves, hay muchas historias que son magia. Aquí, en estos espacios donde respiramos, ocurren cosas difíciles de explicar. Me parece tan lindo. Y ahora veo lo que estás diciendo de la voz del ingeniero. Si el Felipe de hace 4 años me escuchara contando esta historia frente a cámaras, diría, está loco este man. Claro. Está loco. Pero bueno, es magia. Yo definitivamente creo que me disfruto más a este Felipe. Y yo creo que se requiere como cierta capacidad para tolerar la incertidumbre y el no saber que hace grandes a algunas personas. Cuando la intención es tratar de descifrarlo todo y que no quede ningún misterio, quizá lo que se está revelando es una dificultad para afrontar esa incertidumbre. Sí. Y si algo tiene esta experiencia humana, es un montón de incertidumbre y negarla creo que no nos hace bien. Has usado la palabra magia varias veces durante esta conversación. Creo que la versión de ti de hace 7 años te hubiese mandado a poner preso o algo, o que te dieran algún calmante, como sin duda. Saquen a este hombre de la entrevista, como dices tú. Yo celebro a este, porque me parece mucho más balanceado, mucho más equilibrado. Ya no solo estamos hablando de luces y sombras, sino también del saber y el misterio, Sí. ¿no? De la data y la magia. Los espacios contigo creo que tienen de ambos y no intentas racionalizarlo todo. De hecho, creo que hay un atajo para algunos facilitadores dentro de este campo y otros cercanos en el asunto de la integración de las experiencias, sobre todo a partir del breathwork, y es querer racionalizar lo que pasó. Parece que, digo que es un atajo porque pareciera corto, pero se queda con los pies por fuera como una cobija corta. No funciona. ¿No? Intentar racionalizar, eso no es integrar. Integrar también es soportar el sinsentido, es soportar que no comprendo, no entiendo. Mi sistema psíquico nunca va a poder acceder a entender con precisión qué pasó con las mariposas. Es una cosa asombrosa. El ingeniero tiene que, ese sí hay que decirle, levántate, vete, ¿no?
¿qué vas a hacer tú aquí? Cuando se posa la mariposa por tercera vez y no tiene ningún sentido, ¿no? O digamos, arroja un sentido mucho más profundo que lo que la razón pueda traer. De acuerdo. Y creo que parte de la magia de la integración está también en permitirse poner interpretaciones personales que nada tienen que ver con si es por ahí o no. Si tú sientes que es por ahí, es por ahí. Que por qué sentí tanto cosquilleo, tanto hormigueo en el brazo derecho. ¿Qué quiere decir? Me dicen todo el tiempo. ¿Qué quiere decir que fue el brazo derecho y no el brazo izquierdo? Lo que quiere decir para ti seguramente es cierto. Entonces esa integración, lo que tú dices es totalmente cierto. No hay una regla, no hay una fórmula. Es cómo lo interpretas tú, desde tu propia experiencia, desde tu propia experiencia de vida, cómo lo sientes, cómo lo vives, y por ahí va. Sí, yo creo que es más una exploración de las asociaciones que están cercanas y que de entrada develan como la estructura de lo que ya estaba allí. Sí, Para mí ni siquiera se trata de darle el estatuto de verdad o no verdad, es la verdad del sujeto. claro. Él está revelando lo que ya está allí asociado y lo está haciendo por medio de palabras. Pero bueno, me genera una curiosidad algo. Una pregunta para ti. ¿Tú crees que cuando uno indaga entonces en el querer entender, está de alguna manera negando la experiencia? Yo creo que hay diferentes maneras de entender. Quizá quiero como hacer de esa palabra una gaveta y mirar allí por dentro cosas. Yo creo que si el entender no se convierte en un proceso hiperintelectual, sino que incluye al cuerpo, sino que incluye la experiencia, pues puede funcionar. Cuando se convierte en como en una asociación de el libro que me leí, lo que dijo este autor, no sé qué, yo creo que ahí se pierde todo. Parece que lo importante es que sea genuino, que sea tuyo y que involucre tanto tu mente como tu cuerpo. Allí creo que estamos logrando algo interesante. Y luego creo que tiene que permanecer un componente en muchas oportunidades con el breathwork o las experiencias psicodélicas. Hay un pedazo que no pasa al campo de los símbolos y es un entender distinto. No puedo representarlo con palabras. Eso es muy común, Claro, escucharlo. claro, Y hay gente que decide hacer barro para entenderse mejor. claro. Y es un entendimiento que no es a través de la palabra. O pinto para entenderme mejor, o muevo el cuerpo para entenderme mejor. Yo creo que en ese caso el entender es como un poco más profundo. Claro, entiendo por dónde vas. Es que las palabras se quedan cortas para tratar de describir la experiencia humana. Sí. Se quedan cortas. Y un participante aquí dijo algo que me pareció maravilloso. Después de un breathwork, en el momento de la integración, cuando estaba la gente tratando de aterrizar en palabras lo que vivieron, que sin duda ahí se genera un embudo, porque las palabras no son suficientes para explicar una experiencia trascendental como esas. Pero bueno, la gente está tratando de compartir con lo que tenemos, que es el lenguaje hablado. Y esta persona dice, aquí no pasó nada extraordinario. Todo lo que vivimos es totalmente ordinario y está ocurriendo todo el tiempo. Lo que pasó es que se nos amplió el lente de la percepción y pudimos vivirlo, pudimos experimentarlo, pero siempre está ahí. Lo que vivieron, lo que sintieron, lo que vieron, lo que olieron, siempre está ahí. Lo experimentaron, sencillamente porque se abrió ese lente. Entonces no traten ahora de, una vez cerrado el lente, tratar de explicarlo. Se queda corto, se queda pequeño. Ya lo vivieron. Que no me lo pueda explicar no lo hace menos real. Súper de acuerdo. Y muy importante lo de las palabras. Las palabras, si bien son una herramienta, no son la única herramienta. Hay gente que tiene una experiencia psicodélica, viene a consulta, no logra ponerlo en palabras, vaya a hacer yoga, ¡pum! Y algo pasa. Es un entendimiento de otro orden. Claro. Entonces, dense también la oportunidad de explorar por diferentes espacios, a ver cómo algunas piezas encajan. Pero es un entendimiento propio. Sí, es un entendimiento propio. Se queda corto al tratar de explicarlo al otro. De acuerdo. Y también digo, puedo expresar, que no es igual a explicar. Por ejemplo, hay artistas que viven expresando un montón de cosas que no pueden decir con palabras y lo hacen pintando.
Sí, lo hacen de otra forma. sí. Esas también son válidas, ¿no? ¿Sabes qué? Qué bonito sería, bueno, aquí ya pensando, Qué pensando en voz bueno. alta, Ah, bien, qué bien. bonito sería poder hacer después de un breathwork una integración diferente, no compartiendo la experiencia con palabras, sino precisamente compartiéndolo como nazca, compartiéndolo con dibujos, de otras maneras de expresión. Con pinturas, con Me gusta música, eso, con pintura, me gusta. Bueno, Hace poco escuché en una entrevista tuya, a propósito de toda esta cosa medio mágica, le voy a meter miedo a tu ingeniero, casi esotérica. No, mira, dijiste en una entrevista, solo lo medio mencionaste, que hay personas que experimentan cosas del pasado y dijiste incluso del futuro, seguiste de largo en la entrevista y no dijiste más nada. Y yo dije, ya va, yo me quiero saber ese cuento. No sé, ¿hay algo que hayas visto, algo que ha compartido alguien que hizo referencia luego a algo que pasó? No sé. sí, totalmente, y es muy común. Y es Ok. muy común que parte de lo que la gente vive es reencontrarse con ellos mismos en otra época, reencontrarse con ellos mismos de niños o reencontrarse con familiares, con personas a quien durante ese viaje pueden ver desde otro ángulo diferente y humanizarlos aún más y entenderlos aún más y desde esa nueva perspectiva de pronto llegar a perdonar cosas que han venido cargando con ellos por mucho tiempo. Incluso hay personas que sienten que han estado durante la sesión de breathwork, que se ven a sí mismos incluso con todo su linaje masculino o su linaje femenino, o que se ven en otras vidas. Entonces sí, hay cosas donde el tiempo desaparece, hay una distorsión total del tiempo. Y al futuro también, hay personas que se ven a sí mismas, pero con total claridad, en HD, a color y con certeza de lo que están haciendo y dan forma a proyectos que han venido construyendo en su mente, pero lo pueden visualizar como si ya es real. Totalmente de acuerdo, así es. Qué bonito. Y es común, es bastante común. Ok. Hay una frase que te he escuchado, que es de las frases que más me han gustado, y es acerca de toda esta absurda presión que sentimos por perseguir la pasión. Y tú dices que a veces eso no está disponible para mucha gente y que hay que empezar con algo que ya medio mencionamos hoy, que es la curiosidad. Sí, Primero me gustaría que explicaras eso un poquito más y luego yo quiero saber qué te tiene curioso por estos días. ok. Yo siento que compramos una falacia de que tenemos que perseguir las pasiones. Entonces, el mundo está dividido en dos, siento yo. En, mira, vive la vida con lo que hay, el trabajo es el trabajo, esa es tu forma de ganarte el pan y ya está. No tienes por qué buscar una pasión ahí, es un trabajo. Haz tu 9 a 5 y ya está, con eso vives y después del trabajo vive lo que quieras vivir. Y no creo que por ahí va a ser, pero bueno, opinión personal. Hay quienes dicen, no, hay que perseguir la pasión y hacer lo que te apasiona en la vida, porque si vas a estar trabajando 8 horas, que nunca son 8, ¿no? Pues que sea lo que te apasiona, lo que te mueve, no construyas el sueño de otro, construye el tuyo, muévete por tus pasiones. Pero entonces, en esa falacia, porque siento que es una falacia, el proceso es que se sienta uno a descubrir esa pasión con una hoja en blanco y un lápiz. ¿Qué es lo que me apasiona? Y tratar de hacer ahí una especie de lluvia de ideas para ver por dónde entonces debo dirigir mi vida y mis energías. Y siento que eso no funciona. Yo siento que la curiosidad es un precursor de la pasión. Y en lugar de ir a buscar qué es lo que me apasiona, uno debe alimentar sus curiosidades. Por extraña, por bizarra, por poco común que sea, mejor aún. Y encontrar y meterse a fondo en esas curiosidades eventualmente acaban develando algo más. Y es lo que realmente lo apasiona a uno. Si yo soy curioso de cuál es el proceso de tejer sombreros medievales, yo qué sé, y soy capaz de estar un viernes, sábado en la noche, domingo, investigando y perderme en el laberinto de YouTube viendo tutoriales de eso, qué maravilla, alimenta eso. Y si además de eso me apasiona también lo que sea y entre más nicho mejor, pues qué bien, alimenta eso. Pero si uno empieza entonces a describir y a descubrir cuáles son esas curiosidades que me mueven,
que me mueven y con las que yo puedo ocupar mi tiempo, que se me olvida comer, que se me olvida mis compromisos sociales, que se me olvida todo, en la intersección de esas curiosidades aparecen cosas, emergen cosas muy interesantes. Y ahí es donde siento yo que emergen pasiones que de verdad te van a mover como individuo. Porque hay una motivación mucho más intrínseca. Entonces siento que uno debe más bien estar muy atento y muy observador a ver cuáles son esas curiosidades. Desde la observación, no tanto desde el sentarme con una hoja en blanco. No, eso no es así. Eso es en el día a día, moverse, estar atento, estar presente a ver qué me mueve. ¿Qué te mueve por estos días? Y ahora por estos días, ¿qué me mueve? Por estos días me están moviendo varias cosas. Pues bueno, tengo una hija de 5 meses, 5 meses en 8 días. Y ha sido un proceso maravilloso descubrirme como padre. Entonces, evidentemente, me ha movido mucho ver el mundo desde los ojos de ella y preguntarme constantemente, sí, ¿cómo lo está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está percibiendo? ¿Cómo será ver el mundo allá desde su posición de bebé? Y me ha permitido estar más atento, más presente y preguntarme qué pasa en ese cerebrito, ¿no? ¿Cómo está percibiendo todos los estímulos que vienen desde afuera? Porque es una pequeña esponja. Está súper atenta a todo y a absorberlo todo. Y va muy de la mano con otra curiosidad, yo creo que es la misma ahora que lo pienso. Y es cómo funciona el cerebro. Cómo funciona el cerebro. Esa realidad que nos creamos, ¿de dónde viene? ¿Cómo la creamos? ¿Cómo podemos ser agentes activos en la creación de esa realidad? Y eso es lo que me está moviendo por estos días. Qué bello. Me pregunto si ser padre cambió tu patrón respiratorio. Cambió mi patrón de sueño, sin duda. Yo creo que tiene que afectarlo todo. Todo. Para alguien que está muy consciente de la respiración, yo te imagino a ti, porque además es algo muy típico de padres, ¿no? Estar pendiente de cómo respiras, si dejó de respirar, no sé qué. Viéndole tú así como el abdomen, sube, baja, incluso preguntándote en qué momento va a dejar de tener este patrón respiratorio y va a empezar a respirar como el resto de los adultos. Te imagino a ti en esa película. Total. Debe ser graciosísimo. Totalmente. Uno no puede desver lo que ya vio, ¿no? Y es impresionante porque ahora, así yo no quiera, yo voy por la calle y voy viendo cómo respira la gente. Es inevitable. Por la boca, al pecho, es inevitable. Entonces, claro, con Alma es igual. Entonces, sí estamos muy conectados a través de la respiración con ella. Y me encanta llevarla en el fular, ¿no? En esta tela. Me encanta, me encanta. Entonces ahí estamos muy conectados con la respiración, porque ella ahí está sintiendo el corazón, está sintiendo mi patrón respiratorio y me hace más consciente entonces cuando la tengo encima de regularme, porque lo está copiando, está aprendiendo todo, ¿no? Es una esponja. Entonces, como la llevo tanto ahí, sí me ha hecho mucho más consciente aún de cómo respiro y en consecuencia cómo respira ella. Me parece tan hermoso ejercicio para la maternidad y la paternidad, muy a propósito de algo que tú dices, que es como poner alarmas en la cotidianidad para verificar cómo estoy respirando. Aprovecha momentos como ese, ¿no? Te cuelgas aquí al bebé, a la bebé. A partir de ahí empieza tu respiración consciente. Mientras la cargo aquí encima voy a estar respirando conscientemente. Estoy creando también una memoria. Estoy invitándole a hacerlo de alguna manera. Estoy sirviendo de ejemplo. Atento a lo que estoy haciendo. Me parece espectacular. Cuando quiero que se calme y la tengo aquí, o no tiene que ser en el fular, cuando la tengo en brazos y quiero que se calme, lo primero que debo hacer es estar atento a cómo estoy respirando yo. De nada sirve decirle a los hijos, cálmate, 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 si uno está alterado. ¿No? Hay un espejo. Entonces lo invita a uno a volver a uno mismo. ¿Cómo estoy yo para poder desde ahí guiar? Yo lo hago con mis gatos. Parecerá medio descabellado, pero ya noto a mi gata alterada y de una vez mi patrón respiratorio, cómo estoy respirando. También es algo importante que hago antes de las consultas. Yo puedo venir corriendo, a veces pasa, tengo alguna cosa y voy llegando tarde a la consulta. Pido algunos minutos extra, llego, me siento. Ok, yo no puedo entrar así a la consulta. Tengo que cambiar el patrón respiratorio. Imagínate que llegue alguien con ansiedad y el terapeuta esté... ¿Tú qué rituales tienes antes de la consulta
O más bien, ¿tienes rituales antes de atender a alguien para volver a ti? Lo ineludible es verificar cómo está la respiración. ¿Verdad? Siempre. No solo lo hago antes, lo hago durante. Y cuando el caso que está ahí al frente es un caso que está desbordado, la atención que tengo sobre mi respiración es mucho más cuidadosa. Claro. Es casi que yo puedo contar cuántas veces respiré en un minuto. Estoy muy atento a la manera en la que hablo, la velocidad a la que hablo, porque yo sé que esta cosa va a empezar a generar también allí algo en el otro. Mm. Y la mayoría de mis consultas son virtuales, son videollamadas, pero estas cosas se notan. Sí, claro. Y para mí el tema de respiración es vital. En algunos momentos uso aceites esenciales, también tienen mucho que ver con respiración. Los pongo acá en un difusor. Me gusta mucho la menta, como para el enfoque, pum, y entro ya en un estado distinto. También genera una memoria importante, ¿no? Como, ya yo sé que menta es, vamos a lo que vamos. Vamos a la función de analista. Me resulta bastante útil antes de comenzar verificar también cómo está mi espalda, porque dependiendo de cómo esté mi espalda, pues paso muchas sesiones al día sentado, también me voy a sentir. Si mi espalda está incómoda, de repente yo trabajo un poco incómodo y no me sirve. Entonces, tengo que estar pendiente, cómo está mi espalda, cómo estoy respirando, qué tipo de aire estoy respirando. Son las cositas que hago. ¿Y cómo balanceas tú esos dos mundos entre ese mundo racional en el que evidentemente también Ajá. habitas a ratos, porque entiendo que te gusta la lectura y además que en tu profesión, pues también hay que alimentar esa parte. Pero toda esa parte menos racional de la que estamos hablando, más esotérica, si le quieres dar un nombre, más surreal, ¿cómo balanceas las dos? Si es que hay necesidad de balancearla, pero más bien cómo se complementan en los acompañamientos que haces. Mira, yo creo que es humildad la palabra. Humildad ante lo que uno puede realmente conocer, que es muy poco. Claro. A través de la razón hay un acceso a alguna información que te permite más o menos entender algunas cosas y poder afectar la realidad. Pero hay un montón que ya yo hice las paces y yo no las voy a entender. Y sé que funcionan. Y esto es algo curiosísimo, ¿no? Yo le digo a alguien, mira, usted se dedica a visualizarse a sí mismo en un estado de dicha, de tranquilidad, de calma, todos los días en la mañana, en una meditación. Yo no voy a poder explicarte exactamente qué va a pasar, pero van a pasar cosas en el campo de la realidad afuera, que no son tú, que te van a recordar cuán mágico es eso. Yo tengo que poder explicar detalladamente eso. No, yo sé que funciona, ya. Y como eso hay mil cosas. Entonces, me gusta cómo lo planteas. Es más bien una suerte de integración. Yo entiendo que hay cosas que yo puedo explicar y otras que no, que también funcionan. Las traigo todas sobre la mesa y las pongo. Y conversamos acerca de eso y experimentamos con todas. Pero para que la persona te compre la idea y haga, yo qué sé, eso, por ejemplo, visualizarse, muchas veces también necesitan saciar esa parte racional y entenderlo desde ahí, desde el pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que a pesar que no lo están entendiendo desde la razón, porque hay cosas que no se pueden explicar, aún así sí lo hagan? Hay algo muy curioso, ¿no? Y es la posición que uno ocupa. Uno, me refiero terapeutas, especialistas. Es algo que se llama en psicoanálisis sujeto supuesto saber. El sujeto supuesto saber es alguien en quien yo supongo que hay un conocimiento. Acuden a mí porque suponen que hay un conocimiento. Claro. Ahora, que ese conocimiento tenga que ser perfectamente racional, pues yo creo que no. Ahí deriva la idea de que alguien empieza a contar toda su vida y abra toda su intimidad en una primera sesión conmigo. Claro. Pues me suponen una idea. Y a partir de eso que suponen, quizá hay una flexibilidad para que yo pueda proponer alguna cosa y pasen asuntos, ¿no? Claro. Y esas cosas no necesariamente tienen que pasar por vía de una mente hiperracional. Me desprendí de esa idea hace mucho rato. Creo que cuando yo me desprendí también empezó a llegar más gente que tampoco quería esa hiperracionalidad. A mí me ha parecido muy curioso que desde que yo públicamente empecé a hablar de
que me parece parchadísimo el tarot y que he estado descubriendo un montón de información en esas cartas, más gente dice, pues yo también, pero yo también estaba en el closet. Claro. Y que de repente me puedan hablar de su última tirada en la sesión de psicoanálisis. Maravilloso, hablemos de eso. ¿Mm? Si para ti es importante, pues lo hablamos, ¿no? Yo no le voy a tirar la carta porque no es la herramienta mía de terapia, pero sí poder permitir todo este mundo mágico que haga, que encuentre lugar dentro del espacio de psicoanálisis me parece importantísimo. Yo no creo que la racionalidad pueda explicar ni siquiera una buena parte de lo que significa ser humano. Claro. Te pregunto algo. ¿Qué te parece si esta conversación continúa, pero en el hielo? O sea, podemos llevar incluso el vinito. Vamos al hielo. Okay. Vamos al hielo. Bueno, sí, estas conversaciones no son muy normales. Se ponen raras. Yo desde el día que dije que iba a conversar contigo, yo sabía que así iba a terminar la vaina. ¿Cuántos kilos de hielo tenemos? 140 kilos. Bueno, esto se ve bueno, este cóctel. Sí, está delicioso. Podemos meter el vinito. A ver. A media para allá. Bien. A media para acá y esto está bueno. Listo. Vamos a sentir lo que siente el whisky. ¿Puedes explicarle a la gente que nunca ha estado en el qué está pasando en estos segundos en el cuerpo? Bueno, estamos hablando de todo. Tan pronto uno entra en el hielo, el cuerpo percibe un shock de estrés inmediato. Así que lo primero que ocurre es una activación de la rama simpática del sistema nervioso. Estamos en lucha, huida, peligro. Así que lo que tú y yo estamos haciendo de manera consciente es regular nuestra respiración, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, dándole señales de que todo está bien. Me ha dicho todo está bien. Todo está bien. Felipe, ¿cuánto es 7 por 7? 7 por 7, 49. Es que yo siempre he pensado que la tabla del 7 es la más complicada de todas. Y en este estado pues, pensé que podría hacerte dudar, pero no. 3 libros acerca de respiración que haya que leer si uno quiere realmente aprender la respiración. Bueno, James Nestor y el libro Respira. Okay. Está Patrick McEwen, que es un irlandés creador de Oxygen Advantage, tiene varios. La cura de la respiración me parece uno muy bueno. Y hay otro que se llama Exhale, exhalar, que trae ejercicios prácticos. Ese es un buen balance a los otros dos que tienen que ser un poquito más teóricos. Cuando hablas de ejercicios prácticos, situémonos en este momento. Hay mucho estrés, el cuerpo tiene todas las armas disparadas. ¿Cómo invitas a las personas a respirar? En ese estado queremos activar la rama parasimpática. Para eso, la exhalación es la clave. De modo que vamos a procurar exhalar el doble de tiempo del que inhalamos. Si inhalamos durante 3, vamos a exhalar por lo menos 6, o 7, ¿vale? Puede ser un poquito más del doble. Siempre por nariz. Exhalaciones largas y 2 segundos. ¿Por qué por nariz? La nariz tiene múltiples beneficios. La nariz es la manera de respirar, es la herramienta a través de la cual uno debe respirar. La boca es un mecanismo de emergencia. La nariz filtra, humedece, limpia, purifica el aire. Entonces, la nariz siempre debe ser utilizada para respirar, no la boca. Cuando hablas de la mecánica de la respiración, ¿por qué abdominal? Porque los músculos primarios de la respiración son el diafragma y los músculos intercostales. Cuando uno respira utilizándolos, los que deben ser, está haciéndolo de forma funcional, está respirando como el cuerpo necesita. En la medida en que empezamos a utilizar el pecho, el cuello, la espalda, incluso músculos de la cara, ¿no? Cuando decimos que respiramos profundo y hacemos
los músculos de la cara, incluso esos músculos secundarios que le dan señales al cuerpo de algo más, de peligro. Entonces, siempre procurar barriga y espalda. ¿Qué te ha enseñado el hielo? El hielo, el hielo es un espejo. El hielo es un espejo de tu estado del ser, de tu estado emocional, físico, espiritual, del momento en el que te metes. Entonces el hielo me ha enseñado a permanecer honesto con cómo estoy realmente. Estamos muy acostumbrados a responder el cómo estoy como un reflejo, siempre bien, pero no, el hielo te lo muestra. Es muy curioso porque después de que uno tiene un tiempito aquí, no sé cuánto llevamos, la cosa cambia, se siente diferente. ¿Sí? ¿Cómo se siente? Cuéntale a la gente y un poco qué has hecho para que se sienta así. En este momento ya se siente bien. En este momento, esa vasoconstricción que se generó en las extremidades porque el cuerpo buscaba llevar sangre caliente al centro para proteger, ya no está. Ya siento que están vasodilatados los brazos, las piernas. La sangre caliente vuelve, porque ya el cuerpo entendió que no estamos en peligro. La respiración se lo dijo, la posición de los hombros se lo dijo, los pensamientos. Entonces ya el cuerpo se siente bien. Todo cambia, ya estamos otra vez en estado de calma. Hay un ejercicio al que tú invitas cuando estamos a punto de entrar por primera vez. Y tiene que ver con visualizar un montón de velas alrededor. Y los hielos son velas. Así es. Y es de los ejercicios que a mí más me ha ayudado. Estaba pensando que si ese fuese un montón de velas y además yo con mi poder mental empiezo como a apagártelas. Es un poco como rudo, pero me parece muy divertido el escenario de poder cambiar todas estas cositas que nos están estresando. Estos pequeños objetos, ¿no? Cada uno es un estresor, como en la vida cotidiana. Y poder ver en ellos otra cosa. Al comienzo hablábamos, por ejemplo, de la tartamudez y cómo de repente puede generar un montón de estrés. Y si la convierto en mi herramienta de liberación, Claro. la vida se vuelve soportable, incluso disfrutable. Hacer una presentación para personas ya adquiere como otro tono, ¿no? Totalmente. Totalmente. Me gusta pensar el hielo como un elemento ligeramente ambiguo que tú puedes convertir en una vela también. Es que todo está en la mente en últimas. Las historias que nos contamos, las palabras que usamos, la calidad de los pensamientos que nos acompañan. Entonces ver la realidad como uno quiere que sea. Y ya está. Esos son velas. Me gusta. Tú te formaste con Wim Hof. No es menor cosa decir eso. Me parece que tiene un valor importante dentro de tu recorrido profesional. ¿Qué es lo más descabellado que le viste hacer? ¿Y cuál es el aprendizaje más hermoso que conservas de él? Uf, tremendo. Empiezo por la segunda. Wim tiene una frase que me encanta y yo repito mucho. Sentir es entender. Es una frase que caló mucho en mí porque, como ya lo hemos hablado, el ingeniero está muy presente. Entonces yo busco mucho tratar de entender todo desde el saber, desde el pensar, desde la razón. Cuando se interioriza que sentir es entender, se entiende la realidad desde una forma distinta, desde la experiencia, desde el vivir. Y lo más descabellado son muchas. Es que Wim es una persona que no obedece a convenciones sociales. Me encanta. El hombre va por la vida como va. Entonces ni sé cuál, muchas. Ok. Sí, es como... Es un personaje cuya vida es eso. ¿no? Sí. Es el atrevimiento, es el desafío, la vida entera. Es una manera de decirle al mundo, pues yo no lo voy a hacer como lo hacen ustedes. Sí. Yo creo que algo de eso también, aunque digamos tu forma de hacer las cosas es muy tuya, algo de eso también se termina contagiando y termina permeando tu hacer, lo voy a hacer muy a mi manera. A propósito de esto, quiero decirte algo muy lindo, y es que he conocido a algunos de tus discípulos, he participado en actividades con ellos, y en otras entrevistas te he escuchado decir algo muy lindo, que cuando te dijeron que tú estabas formando tu competencia, tú dijiste, no has entendido nada en este mundo tan abundante, eso no funciona así.
me pareció tan hermoso formarme con tus discípulos y contigo y descubrir cosas distintas en cada uno. Tú puedes entregar cosas que los demás no, y los demás entregarán cosas que tú no. Cada uno tiene su salsa. Me parece que eres un tipo que ha mostrado una relación muy linda con su abundancia, con su manera de relacionarse, con su profesión, con su oficio, con los demás. Te siento generoso y quiero agradecerte por eso, tu generosidad. Tú no estás entendiendo cuán profundo está llegando en el planeta. Tú piensas en los 3.000, yo pienso en las 3.000 familias que hay alrededor. Yo pienso en los 3.000 niños, hijos de los padres probablemente. Yo pienso en las oficinas de esas 3.000 personas que han empezado a respirar mejor contigo. Uf, tremendo. Yo siento que tú estás moviendo el mundo y quiero darte las gracias por hacerlo una respiración a la vez. Tremendo, Tomás. Muchas gracias por estas palabras. Aquí estoy que tiemblo de lo lindo. No lo había visto de esa forma y me encanta. Me encanta porque uno no sabe cuánta gente toca. Y qué bueno que me ayudes a verlo. Así que gracias. Gracias a ti, humano querido. Yo creo que ya nos podemos salir. Uf, hace rato. Sí. Listo. Y sigue grabando porque quiero que vean los ejercicios de calentamiento. ¿Por qué nos ponemos tan rojos? Bueno, porque la piel y los vasos que están en la piel se cierran, ¿cierto? Ok. Porque el cuerpo busca evitar la pérdida de calor Ok, y que la sangre caliente venga al centro a proteger los órganos vitales. ok. ¿Vale? Las extremidades se vuelven secundarias, estamos en supervivencia. Entonces el cuerpo trae sangre caliente, cierra los vasos, se evita la pérdida. Entonces lo que pasa es que después de un rato hay de nuevo una vasodilatación, hay una vascularización. Eso es lo que pasa. Me parece maravilloso. Yo prefiero esa vascularización hacerla con vino. Así que ahora continuamos tomando vino. Perfecto. Gracias nuevamente. Vinito.